Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ocurre en las ondas y se llama el efecto Doppler. Ese efecto Doppler es en honor a un señor que tenía apellido Doppler y que se encontró con un problema que había en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y era que habían dos estrellitas en el cielo que estaban girando una alrededor de la otra. Pero era muy singular porque una de las estrellitas mostraba una frecuencia, mostraba un color, y la otra estrella mostraba otro color, aunque fueran muy parecidas. Y entonces, ¿cómo lograba él explicar que tuvieran distintos colores? El señor se llamaba Christian Doppler, y entonces lo que él postuló era que una de las estrellitas que estaba girando alrededor de la otra tenían un centro común de giro. Una de ellas se estaba acercando a la Tierra, ¿sí? Entonces, como una estaba más cerquita de la Tierra y la otra estaba más lejos, entonces ellas cuando iban dando vueltas se iban intercambiando la posición, ¿cierto? Como ocurre, digamos, con la Tierra alrededor del Sol, que a veces la Tierra está, digamos, a la derecha del Sol, otras veces está a la izquierda, y así se va intercambiando. Entonces, con las estrellitas pasaba algo similar. Ellas iban girando y a medida que cambiaban la posición iban cambiando de color. Y esto él lo explicó por ese acercamiento a la Tierra, pero no solamente ahí, sino que había unas implicaciones mucho más allá de eso, y era que la frecuencia, el color es una frecuencia, los colores son fotones de determinada frecuencia. Si son unas frecuencias bajas, entonces decimos que son unos colores rojos, pero si son unas frecuencias altas, decimos que son unos colores azules. Entonces ya ahí vamos haciendo la analogía con las ondas. Para nosotros en radio es supremamente importante tener siempre en vista las ondas y el espectro electromagnético, ¿cierto? Las ondas que nosotros trabajamos son ondas poco energéticas, las ondas de radio, que están por debajo de las ondas de microondas y de hecho por debajo de la frecuencia de luz visible. Entonces, la física de ondas que se aplica a la parte visible, a los colores, también tiene su análogo en frecuencias más bajas, como las de radio. Entonces, por eso vamos a tratar hoy el efecto Doppler. Cómo ese corrimiento que vivieron en 1842 logró explicar otros fenómenos que se presentaban también en la Tierra con ondas de radio. El experimento clásico que llegó a ser un músico que se llamaba Buys Ballot, en 1845, es decir, 3 años después de que habían explicado con lo de los colores, fue lo siguiente: montó una orquesta en un tren. Ese tren entonces lo pusieron en marcha y había unos escuchas en la estación del tren. Empezó la orquesta a tocar y se daban cuenta los que estaban en la estación esperando que las notas musicales cambiaban la entonación a medida que el tren se iba acercando hacia ellos. Y cuando pasaba por la estación se percibía una frecuencia, un sonido. Pero cuando la orquesta se iba alejando en el tren se percibía otro sonido distinto. Entonces ahí otra vez la analogía con los colores que vieron en 1842. Los colores están cambiando a medida que las estrellas se acercan o se alejan del observador. Aquí en el tren, lo mismo. Mientras la orquesta se acerca o se aleja de los que están escuchando, las notas cambian. Listo, muy bien. Pero nosotros en ondas, recuerden cómo las describimos. Las describimos en forma de una curva que sube y baja, sube y baja. A ese sube y baja es como una cuerda que se puede hacer, que se puede hacer, que se puede perturbar, que uno hace una onda. Tiene unos puntos altos que le llamamos los picos y tiene unas cimas con C, unos puntos muy bajos que le llamamos valles, ¿cierto? Entonces ahí, a medida que se van repitiendo ondas y tienen picos y valles, nosotros decimos que tiene una frecuencia, ¿cierto? Cada cuánto se repite ese mismo patrón. Y también tiene un periodo, ¿cierto? La frecuencia es cuántas veces se repite y el periodo es cuánto tiempo se demora en repetirse. Entonces, listo, ahí tenemos la parte de ondas. Los dos ejemplos que acabamos de dar, con los colores de las estrellas y con una orquesta musical en un tren, ¿cómo lo explicamos a partir de la definición que tenemos nosotros de onda? Es una perturbación que se propaga, ¿cierto? Eso es una onda, una perturbación que se propaga.
sea en un medio físico, que puede ser el aire, puede ser una cuerda, puede ser las ondas en el agua, pero también podría ser, por ejemplo, como en el caso de la radio, que no necesita un medio para transmitirse, no necesita aire, es una onda electromagnética. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, esas ondas que nosotros ya describimos tienen una forma armónica, es decir, ella se repite una y otra vez, ¿cierto? Por eso decimos que se pueden describir con funciones trigonométricas que pueden ser los senos o pueden ser los cosenos. Ellas se repiten una y otra vez. ¿Qué pasa cuando el tren se va acercando a la estación? La orquesta está produciendo los sonidos. Esos sonidos tienen entonces unos picos y unos valles, y a medida que se van acercando a quien los está escuchando, es decir, a la estación del tren, esos picos y esos valles se van a ir acercando uno del otro cada vez más. ¿Por qué? Porque el sonido, la fuente, el tren que tiene la orquesta, se está acercando hacia quien lo escucha. Entonces, es como si todos esos picos y esos valles se le vienen de frente muy rápido a la persona que los está escuchando y por tanto no tiene la misma frecuencia con que salió de la orquesta, sino que tiene la frecuencia con que la persona que lo está escuchando está recibiendo esos picos y esos valles. Otra vez, voy a hacer otra explicación a ver si así nos queda más claro. Imagine usted que cayó un meteorito por ahí en el mar. Eso genera una perturbación, va a generar unas crestas y unos valles, entonces va a haber una ondulación. Supongamos una cosa hipotética, que por alguna razón hay una persona que puede correr hacia donde cayó ese meteorito y generó esa perturbación. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a empezar a notar? Como ella está corriendo hacia el punto donde cayó ese meteorito, se va a encontrar a las olas, se las va a encontrar mucho más rápido que si esa persona se quedara esperando al lado de la playa a que esas olas le llegaran, ¿cierto? Porque él fue al encuentro de las olas. Entonces se encuentra esos picos y esos valles mucho más rápido que lo que se lo hubiera podido encontrar si se hubiera quedado al borde de la playa esperando. Entonces, eso es el efecto Doppler, es cómo la frecuencia que se generó originalmente se ve modificada si si uno de los dos elementos se mueve respecto al otro, bien sea que se mueva la fuente que originó el sonido o que generó la onda en términos generales, o la persona que lo está escuchando o el receptor. Entonces, eso es el efecto Doppler, es el cambio de la frecuencia debido a la velocidad relativa entre alguien que emite y alguien que escucha. Listo, entonces ahí ya tenemos nosotros la definición de un efecto Doppler, es el cambio de la frecuencia debido a que uno de los dos elementos de una comunicación, sea el emisor o el receptor, se mueven respecto al otro. Entonces pongamos el ejemplo de nosotros en radio. Nosotros en radio eso, ¿en qué parte nos interesa? Nos interesa en el caso específico de satélites porque la fuente para nosotros, en ese caso, si tenemos por ejemplo la Estación Espacial Internacional, eh, la tenemos moviéndose muy rápido alrededor de la Tierra, alrededor de unos 500.000 metros cada segundo, se está moviendo muy rápido. Entonces miren que es una fuente que se mueve y hay un observador, el observador en tierra, con un receptor que va a ser un radio. Vamos a tomar como punto de referencia un sistema, el sistema Tierra, o sea, nosotros en la estación de radio, en el CHAC, vamos a tener entonces un radioreceptor y vamos a tener una fuente que se va a estar moviendo, transmite el no satélite o la estación espacial que yo detecto en Tierra. Yo detecto un poquito más o un poquito menos de esa frecuencia debido a que ella se está moviendo. Pues bien, ¿qué pasa cuando la Estación Espacial Internacional se está asomando por el horizonte? Es decir, apenas va a empezar a pasar por nuestra visual para poder recibir esa señal de radio. Cuando ella va saliendo por el horizonte, va subiendo hasta el cenit. En ese subir desde el horizonte hasta el cenit, hasta el punto más alto que esté exactamente encima de nosotros, bueno, ese es uno de los casos, ¿cierto? Porque podría ser que no pase exactamente por encima. Pero vamos a suponer ese caso, que es el caso ideal. En ese caso, cuando la estación espacial está subiendo, ella se estaría acercando hacia nosotros, ¿cierto? Se estaría acercando hacia nuestra visual. Es decir, entre más la veamos,
ella lo que se demora en subir desde que salió en el horizonte hasta subir a su punto más alto, tendría una velocidad de acercamiento respecto a nosotros. Como tiene más velocidad, esa, esa mayoría de velocidad se va a ver reflejada en una frecuencia más alta, porque recordemos el ejemplo que yo les puse con las olas del mar. Si la fuente de las ondas, se está acercando hacia su observador, la frecuencia con que la persona lo escucha es más alta, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué era eso? Porque recordemos, si alguien va corriendo hacia el encuentro de las olas, se va a encontrar los picos y los valles mucho más rápido que si se quedara en la playa esperándolas. Entonces, es ahí el motivo por el que nosotros necesitamos subir la frecuencia de recepción, por ejemplo, a la 436.805, ahí nos subimos 5 kilociclos más arriba, porque la frecuencia central es 436.800, entonces nos tuvimos que subir, porque nos están llegando picos y valles mucho más rápido que lo que nos llegaría si nos quedáramos, si los dos estuviéramos quietos, ¿cierto? Si la estación espacial no se estuviera moviendo. La frecuencia central con que ella baja, con que la bajada en UHF de la Estación Espacial Internacional, la 436.800, es cuando la tengamos aproximadamente encima, ¿cierto? Cuando la tengamos aproximadamente encima es que vamos a tener la 436.800. Ahora, ¿qué pasa cuando ella ya empiece a caer? Empiece a ir desde el punto más alto que alcanzó hasta el otro lado del horizonte. Ahí ella se está alejando, entonces la fuente se nos está yendo. Como ella se está yendo, esos picos y esos valles se van a demorar más tiempo en llegar a nosotros y por tanto tenemos que bajar la frecuencia del radio. Ya no va a ser la 436.800 que es la central, sino que nos bajamos unos 5 kilociclos más. Menos nos bajamos, por ejemplo la 436.795. Entonces ahí empezamos nosotros a disminuir la frecuencia que está más bajita, nos empezamos a bajar otros 5, 436.790, que ya está muy bajita, ya se está desapareciendo en el horizonte, nos vamos a la 436.785. Uno siempre maneja unos valores más o menos de 5 kilociclos por encima o por debajo, a hasta 5 o 10 kilociclos por encima o por debajo. Entonces uno siempre juega con 5 o con 10, moviéndose desde la frecuencia central. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Poner en prueba a ver cuál le funciona a usted mejor, porque eso va a depender de la ubicación geográfica, va a depender del ángulo de inclinación que vaya a tener la Estación Espacial Internacional respecto al horizonte, si va a estar muy abajo en el horizonte o si la vamos a ver en el cenit, que sería lo ideal que nos pasara por encima para poder recibir la onda. Entonces, esas son básicamente las condiciones que se tiene que cumplir si uno quiere hacer una recepción teniendo en cuenta el efecto Doppler. Ahora bien, yo he hecho comunicados con la Estación Espacial Internacional eh, y con un radio Baufeng, con los radios pues que llegaron básicamente para quedarse con lo más barato que tenga el mercado, que son estos radios chinitos. Y entonces lo que hacía era grabar ahí unas frecuencias. Básicamente tenía unas seis frecuencias por debajo de 436.800 y tenía seis en total, entonces tres por debajo de 436.800 y otras tres frecuencias por encima de 436.800. De esa manera, arrancaba yo con la que estaba más abajo y la iba subiendo a medida de que la Estación Espacial Internacional iba subiendo y la iba escuchando bien. Con eso hice también SSTV. Pues bien, yo creo que con eso ya redondeamos lo que es el efecto Doppler, ¿cierto? El efecto Doppler es que es un cambio aparente, porque solamente sucede entre un observador y un emisor, en donde uno de los dos o los dos se estén moviendo respecto al otro y hay un cambio en su frecuencia. Pero si la persona está en uno de los marcos de referencia de la fuente, digamos por ejemplo que uno de los astronautas va a escuchar lo que se está emitiendo por la antena de la Estación Espacial Internacional, él no tiene que hacer corrimiento. ¿Por qué? Porque él está en el marco de referencia de quien emite. Él está en reposo respecto a la antena
que tiene ahí al lado en la nave, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la fuente y el receptor no se están moviendo. Entonces, por ejemplo, el astronauta no tiene que hacer ninguna corrección. Ahora bien, eso es el caso que a nosotros nos interesa en radio, ¿cierto? Pero entonces uno, ¿por qué no ve, por ejemplo, un efecto Doppler si hay un carro moviéndose por una autopista y uno va con una base, un handy, y le está hablando a un repetidor, ¿sí? Porque ahí no se da y porque en satélites sí se necesita hacer correcciones de efecto Doppler. Pues bien, ahí hay que tener en cuenta que no todas las velocidades tienen las mismas implicaciones cuando uno va a recibir o emitir una frecuencia. Cuando nosotros estamos con frecuencias de, con frecuencias de, con frecuencias que van a la velocidad de la luz y una velocidad traslacional de la velocidad de la luz de aproximadamente 300.000 kilómetros cada segundo, es decir, un 300 millones de metros cada segundo. 300 millones de metros cada segundo. Eso respecto a la velocidad que puede alcanzar un carro en una autopista, digamos 80 kilómetros por hora, es básicamente nada, es irrisorio respecto a la velocidad que alcanza la onda que sale de una antena de radio. Entonces, uno, para fines prácticos, nunca tiene en cuenta si alguien se está desplazando en una moto o en un carro respecto a un emisor. Entonces, ese es uno de los motivos de por qué no hay efecto Doppler visible en ese caso. Ahora bien, ¿cuándo sí hay, por ejemplo, efecto Doppler? Por ejemplo, el que usan los murciélagos. Los murciélagos para capturar insectos. Fíjense que ellos pueden estar colgados de un árbol y emiten una onda, un pitido. Ese pitido sale, esa onda, ahí el murciélago sería la fuente. Esa onda va, rebota contra un insecto que esté volando, por ejemplo, y cuando esa onda rebota en ese insecto, regresa hasta el murciélago y el murciélago se da cuenta de que hay un desfase en la frecuencia con la que emitió. Digamos, él emitió en 400 megahertz y cuando se le devolvió la onda, ese ya estaba digamos, por ejemplo, un 405, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? La frecuencia se le aumentó. Él con eso se da cuenta de que el insecto se está aproximando hacia él. Entonces el murciélago ya tiene información de si el insecto se está acercando o se está alejando. Ya otros cálculos pues que supongo que hace ahí de manera natural, instintiva, es qué velocidad lleva, ¿cierto? ¿En qué velocidad se está desplazando ese insecto que me voy a comer? Listo. Entonces, ese es en esos casos. Pero miren lo que pasó ahí. ¿Por qué ahí sí vimos efecto Doppler? Porque estamos hablando de la velocidad del sonido. Ahí no hay una onda electromagnética que se vaya a la velocidad de la luz. Estamos hablando de una velocidad del sonido de unos 340 kilómetros por segundo, que es unos 100 millones de veces más pequeño que la velocidad de la luz. Y un insectico, digamos que se mueva a 15 eh, metros por hora, no sé, o quizá menos. Entonces, fíjense que los órdenes de magnitud dependen de si se va a presentar o no el efecto Doppler. En ese caso del murciélago y el insecto, es un caso que tiene que tener en cuenta el efecto Doppler por las escalas que se están tratando. Está usando una onda que no va tan rápido, la onda de sonido, y está trabajando con un insecto que se mueve a velocidades, digamos, muy humanas, pues, velocidades muy clásicas. ¿Para qué más sirve, por ejemplo, el efecto Doppler? El efecto Doppler sirve, por ejemplo, en los sensores que tienen que medir profundidades, por ejemplo, profundidades de un tanque. Usted tiene un tanque y no quiere estar mirando si ya se llenó o si está vacío. Entonces hay unos sensores de ultrasonido y de infrasonido, otros, que emiten una onda. Si la onda regresa, se dan cuenta qué profundidad hay
qué desfase existe entre la frecuencia que emitió y la frecuencia que le llegó para saber si el tanque se llenó o si el tanque se vació. Pero la cosa no queda solamente ahí, sino que hay, por ejemplo, eh, otros casos en la física en donde ha sido supremamente exitoso el efecto Doppler, y es, por ejemplo, el descubrimiento de Edmund Halley, que es parecido al que hizo en 1842 Christopher Doppler, y es que él se dio cuenta de que si en un año miraba los colores de unas estrellas, al siguiente año esas estrellas estaban más rojizas. Entonces, eso es un inconveniente, pues, pero es una gran pregunta para la astronomía, porque si yo miro las estrellas hoy y dentro de unos años vuelvo y las miro, están un poquito más rojizas. Entonces, después de muchas investigaciones, logra hacerse una hipótesis y es la ley de Hubble, la ley de que las estrellas y todo en el universo se está expandiendo debido a que se está expandiendo, ¿cierto? Ese es el hecho. El hecho es de que se está expandiendo porque se nos están alejando las fuentes, esas fuentes de luz, esas fuentes de color, se nos están alejando. Entonces de ahí sale la ley de Hubble, que muestra la expansión del universo. Y a partir de ahí ya se postulan pues las teorías de nucleosíntesis del universo, teorías de universo temprano, teorías del universo inflacionario a partir de algo que pareciera tan simple, que es el efecto Doppler, ¿cierto? Y que nos ha llevado a tener ahorita un montón de hipótesis sobre la época inflacionaria y de universo temprano en la física del universo primordial. Entonces, pareciera un efecto demasiado simple. Bueno, de hecho lo es, sino que ya cuando se escala dentro de la cosmología, por ejemplo, adquiere dimensiones muy, muy, muy enormes. ¿Qué otra aplicación puede tener esto? Por ejemplo, los detectores de fotomultas. Hay un detector de fotomultas puesto en una calle. Bueno, no sé cómo le llaman allá en Costa Rica, pero aquí se llama un detector de fotomultas. Y son unas cámaras que hay en la calle y que emiten un ultrasonido. Ese ultrasonido rebota contra un carro. En la frecuencia que le regrese, él puede saber a qué velocidad se está desplazando ese carro, según sea el desfase de frecuencias que emitió respecto a la que recibió. Y con eso puede saber la velocidad. Y a partir de ahí, eh, tomar una foto para saber si hay un infractor en las vías, si superó la velocidad máxima de una vía y todas esas cosas. Entonces, esa es una otra de las aplicaciones, los detectores de fotomultas en las vías. Otro es, por ejemplo, la aplicación en las medidas del flujo en las arterias y en las venas, porque hay ondas que rebotan contra los glóbulos rojos y contra los glóbulos blancos. Es el mismo principio. Uno golpea un glóbulo rojo o golpea un glóbulo blanco y espera qué frecuencia le devuelve. Según sea eso, se puede calcular la velocidad a la que se están desplazando y así saber uno eh, eh, qué dinámica, qué dinámica sanguínea hay, ¿cierto? Otra, por ejemplo, es, bueno, una persona cantando dentro de un tren, cómo lo percibe alguien que está en una estación, supremamente distinto, ¿cierto? ¿Y qué pasaría? Imaginémonos lo siguiente, ¿qué pasa si hay alguien que va en una nave espacial y prende una lámpara o prende una vela de color azul? Si esa persona se está alejando y nosotros nos quedamos en la Tierra mirando cómo cambia ese color, nos vamos a dar cuenta de que ese color se va poniendo cada vez más rojizo debido al efecto Doppler, ¿cierto? La frecuencia con que emitió dentro de la nave y la frecuencia que nos llega a nosotros es distinto debido a esa velocidad que existe entre el que emitió y el que recibe. El ejemplo clásico es el de la ambulancia, el que me dicen aquí por el interno. Es el ejemplo de una ambulancia que está emitiendo con su sirena el wiu, 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 ¿cierto? Es una frecuencia conocida. Y si la ambulancia está muy lejos, uno la escucha con intervalos más separados. Wiu, 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 ¿cierto? Pero si la ambulancia se va acercando hacia nosotros, ese wiu, wiu es cada vez más rápido. Y no es que la ambulancia haya cambiado la frecuencia, ya siempre está transmitiendo lo mismo. El conductor prende la sirena y ya, la frecuencia nunca la está cambiando el emisor, pero el receptor que está quieto en reposo y la fuente que se está moviendo, que es la ambulancia,
sí tiene una velocidad. Entonces, cuando se nos acerca, uno siente que ese uy, 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 es mucho más rápido. Es decir, nos están llegando esos picos y esos valles mucho más pronto que si la ambulancia se hubiera quedado quieta y nosotros también. Entonces, fíjense que hay un caso. ¿Y ya qué pasa pues cuando la ambulancia se va alejando? Pues esos picos y esos valles se demoran más en llegar a nosotros y sentimos que le bajaron la frecuencia. Es un uy, 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 ¿cierto? Entonces, listo, colegas, por ahí queda mi disertación. Espero que les haya sido de mucha ayuda y por aquí quedo presto a comentarios, sugerencias, quejas y reclamos. Por aquí les habló Hotel Juliet 4, Hotel Juliet Radio, Juan José, por Támesis, Antioquia, Colombia. Muchas gracias por el espacio. Toma de la estación control. Muchas gracias, Hotel Juliet 4, Hotel Juliet Romeo, Juan José. Bueno, vamos a dejar un micrófono abierto. ¿Alguna pregunta, algún comentario para nuestro colega Hotel Juliet 4, Hotel Juliet Romeo? Este es Hotel Papa 3 Golf, November Golf. Bueno, como siempre les digo, vamos a dar la oportunidad para culminar la cadena Vacor. Y si hay algún comentario, alguna pregunta, seguimos después de la hora en punto. Este es Hotel Papa 3 Golf, November Golf, agradeciendo a Juan José el tiempo que se tomó para regalarnos sus conocimientos y pues esperando que hayan muchas preguntas. Ya saben que también él está en